traer los recursos para satisfacer las necesidades ilimitadas. Perfecto. Ahí estaría completo lo que es la economía. A ver quién me había quedado pendiente anteriormente. Miró, ¿puede ser? Miró. A ver. Sí, sí, miró, Iñaki. ¿Estás? No, licenciado, todavía estoy. Después que termine mi maestría, recién voy por el doctorado. Así que por lo pronto, todavía licenciado. Bueno, ¿qué, ¿qué preguntas venía a responder la economía? Muy fácil, 3 preguntas responde la economía. Y el más fácil de todos, ¿el qué? Perfecto. ¿Qué? ¿Para quién? ¿Y cómo? Perfecto. Esas son las 3 preguntas que vienen a resolver el problema de la economía. Y, a ver, eh, Franco Fernández. Sí, profe. Bueno, Bueno, Fra- Franco, cierto que bueno, tu micrófono es el que se... tenemos el concepto, tenemos qué responde a qué viene a responder la economía. Contanos qué más vimos en la clase anterior. los principios de la economía, Sí, economía política, economía agraria, ¿qué más? los conceptos. Los conceptos, Perfecto. perfecto. Sí, sí. Sí, sí. Teníamos economía positiva y normativa. Perfecto. Perfecto. ¿Qué más? Macro y microeconomía. Ahora vamos a ver Ahora cómo se vamos a ver integran cómo se cada una. integran cada una. Bueno, perfecto. Bueno, perfecto. Sí. Perfecto, Franco. Bueno, para dar continuidad, para dar continuidad a lo que ya habíamos arrancado anteriormente, el tema 2, dentro de la misma unidad, dentro de lo que son los elementos de la microeconomía, vamos a seguir con lo que son los sujetos económicos, las necesidades, sus características y clasificación, la división y cómo se comporta o cómo se componen la micro y la macroeconomía, la teoría de los bienes económicos y su clasificación, qué es la utilidad y las curvas de indiferencia. Por ahí se nos va a complicar un poquito más con lo que es curvas de indiferencia, porque lo ideal es que lo vean en un pizarrón porque son gráficas. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más didáctico posible. Bien, a ver, sujetos de la economía. Vamos al listado. Vamos a mi planilla de Excel, que esa está completa. Sánchez Marianela. ¿Estás? Sí, profe. Bueno, Sánchez, contame. ¿Quién se te ocurre que son los sujetos de la economía? Dijimos que la economía era una ciencia social. ¿Por qué es una ciencia social? Porque estudia al ser humano, porque estudia a la persona, a diferencia de la ciencia biológica, que es la de ustedes. Perfecto, estudia al ser humano. Entonces, bueno, ahí ya tenés una base, ¿sí? Ahora bien, es una ciencia social que estudia cómo se administran los recursos escasos para producir bienes y servicios para satisfacer necesidades ilimitadas. ¿Hasta ahí me seguís con el concepto? Sí. Perfecto. Entonces, ¿quiénes integran quiénes son los sujetos económicos? Estamos hablando de entidades físicas, de personas. ¿Qué se te ocurre? ¿Quién es un sujeto? ¿Vos sos un sujeto económico? Las, Franco, Martín, Alan. las ¿Ustedes son personas. sujetos económicos? Las Sí. personas. Sí, perfecto. Bueno, ese es el... Chicos, ¿esto es de qué color el caballo blanco de San Martín? La economía es muy básica. Sus términos generalmente, por ejemplo, teoría de los bienes, ¿de qué se va a tratar? A ver, Fjord, Grisel, ¿estás? Sí, profe, pero no sé si dijo FUR. Sí,
Fur Grisel Claribel. ¿Cómo se pronuncia bien tu apellido? Fur. Fur, bueno, perfecto. Sí, Fur. Si te digo teoría de los bienes económicos, de qué puedo estar hablando? No me lo esté googleando ahí. La palabra te lo dice, teoría de los bienes. ¿De los bienes materiales? Eso ya es una clasificación. Vuelvo a repetir, la economía es muy de qué color el caballo blanco de San Martín. Entonces, si te digo teoría de los bienes, ¿qué voy a estar hablando? De bienes. Después los bienes sí se van a dividir en bienes materiales, inmateriales, libres, económicos. Hay una amplia gama de clasificación de los bienes. Por eso, si digo sujetos económicos, ¿quiénes son los sujetos? Los primeros y principales, las personas. Entonces, de ahí se arranca. A eso voy. Eso es lo que tiene mucho la economía. Se ve la placa, cambié la placa, no sé si la clase anterior había tenido un par de problemitas. Se ve, bueno, ahí pueden ver, de todos modos yo después se lo voy a pasar, la clasificación de la economía. En la clase anterior habíamos hablado que hay muchas clasificaciones. La que la cátedra toma y la que se nos pide que se les enseñemos es la clasificación según su objeto y según su finalidad. Perfecto. Nosotros hablamos, según su objeto, podía ser normativa y positiva, que bien lo dijo Franco hace un ratito. La positiva era lo que es, la normativa es lo que debería ser. Perfecto. Según su naturaleza, nos encontramos con la micro y con la macro. Nosotros estamos en la unidad 2, en la unidad 1, elementos de microeconomía. ¿Qué estudia la microeconomía? Los comportamientos de las unidades económicas. ¿Cuáles van a ser esas unidades económicas? Los sujetos económicos o también llamados los agentes económicos. ¿Me siguen hasta ahí? Sujetos, agentes económicos. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, vuelvo a repetir, sujetos o agentes económicos, ¿quiénes son? Son las personas que están llamadas a resolver el problema económico. Ahora bien, hace un momento, uno de los compañeros, creo que era Iñaki, perdón, miró, creo que era el que respondió las 3 preguntas que viene a responder. Iñaki, eras vos, ¿no? Bueno, el problema económico al cual se hace referencia en esta placa es qué producir, cómo producir, para quién producir, y a medida que avancemos un poquito más, se van agregando más preguntas a resolver como problema económico. Pero en sí, el gran problema de la economía es la escasez. Vieron que en el concepto dice con recursos escasos. Bueno, ahora vamos a ver un poquito a qué se refiere ese recurso escaso, ¿sí? Bueno, sujetos económicos, agentes económicos, cualquiera de los dos es válido, es la persona que está llamada a resolver el problema económico. ¿Cuál es el problema económico? La escasez. ¿Cuál es el problema económico? ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Para quién producir? Después se va a agregar cuánto producir, de qué forma producir, ¿sí? A medida que vayamos avanzando, todo eso se va a ir agregando. Pero por lo pronto, si se les pregunta, ¿cuál es el problema de la economía? La escasez. ¿Cómo lo resuelve? A través de qué, cómo y cuándo. Perfecto. Bueno, volviendo a sujetos y agentes. Esto es para que ustedes se vayan ubicando como todo es progresivo, como toda ciencia, ¿sí? Bueno, entonces decimos que son actores, sujetos, agentes que intervienen en un determinado sistema económico, tomando decisiones, buscando optimizar su bienestar, ¿sí? Nuevamente, si yo hablo de optimizar su bienestar, ¿a qué me puedo estar haciendo referencia, Massa? ¿Cómo es la pregunta, profe? Si digo, tomo decisiones buscando optimizar mi bienestar, ¿a qué te suena? Si vos tenés que tomar una decisión, no te veo, Massa. Acá estoy, profe. Bueno, perfecto. Te repito la pregunta. Pase. Bueno,
Si te digo, buscar optimizar tu bienestar. Nuevamente, ¿de qué color el caballo blanco San Martín? Si tenés que optimizar tu bienestar, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a tomar mate a la plaza o te vas a conseguir un trabajo? Vos trabajabas, me había dicho, ¿no? Sí, profe, yo trabajo. Bueno, a eso se hace referencia. Te estoy respondiendo la pregunta porque la verdad que escucho el retorno horrible. Eso es optimizar tu bienestar, ¿sí? Es decir, o me voy a tomar mate a la plaza o me voy a trabajar. Pierdo un día de trabajo, pierdo mi presentismo por buscar otra cosa. A eso hace referencia. Por eso vuelvo a repetirle, en economía son muy claros los conceptos. Bueno, son quienes realizan una actividad económica y que poseen capacidad de decisión para realizarla. Acá entra en juego muchas aristas, por decirlo, aquella persona que no tiene un ingreso económico no es un sujeto económico, pero sí porque consume, por más que no produzca, ¿sí? Es decir, no sé, a ver, López Agostina, Sí, estoy, profe. bueno, no te veo. ¿Vos trabajás, Agostina? No, Entonces, si yo te digo que son sujetos económicos las personas que realizan una actividad económica y que poseen capacidades de decisiones para realizarla, ¿vos te considerás una persona, un sujeto económico? sí. ¿Por qué? Y porque hago gasto de la economía con la que me sostienen mis papás. Exactamente. Sos un sujeto económico porque tomás decisiones económicas independientemente de no generar una fuente de ingresos, ¿sí? Sí. Perfecto. Eso lo vamos a ver más adelante, eso se llama costo-oportunidad. Y costo-beneficio también, un poco más adelante. Costo-oportunidad porque vos, el costo que estás costándole, valga la redundancia del término, el costo que le estás costando a tu familia, el día de mañana, no es que se lo vas a devolver, yo también fui estudiante, nunca le devolví nada, bueno, se entiende eso, pero te vas a manejar por vos misma. O sea, seguís siendo un sujeto económico, independientemente de no generar un ingreso, seguís siendo un sujeto económico. Perfecto, gracias Agostina. De nada, profe. A ver. López Nazarena. Tengo dos López. Ailén Nazarena. Profe. No te veo. ¿Son hermanas? Sí, profe. Ah, mira. Primero hermano que tengo cursando la materia. Por ahí si hace eco me avisa. Bueno. Estamos las dos. Ah, bueno. Ah, comparten departamento, me imagino, sí. Sí. Ah, perfecto. Sí, no, también, sí, no, sí, hay que alquilar a cada una. Yo tengo una sola, por suerte, y bueno, sí, tengo dos. Mi hijo más grande está en Bahía Blanca, estudiando ingeniería en sistemas, y mi nena está terminando el secundario en Córdoba. Bueno, dato de color. Bueno, ¿me repetiría, Ailén, el concepto de economía? Sí, es una ciencia social que utiliza perdón, porque se me mezclan. Ciencia social que administra los recursos escasos para satisfacer necesidades ilimitadas. Perfecto. Muchas gracias, Ailén. De Bueno, nada. agente económico, sujeto económico. Puede definirse como un conjunto de personas, tanto física como jurídica, que tienen participación en la economía. Según sus características, pueden tener mayor o menor influencia en la evolución económica del área a la que pertenecen. Además, su participación también dependerá de ese mismo contexto y de las limitaciones que se planteen a nivel económico-social. Lo fundamental es que trabajan conjuntamente en la economía de una sociedad y se encuentran relacionadas directamente con la actividad productiva, distribuidora y de consumo. Estos tres términos, recuérdenlo: producir, distribuir y consumir. Por el momento, ustedes, siendo estudiantes de veterinaria, ¿dentro de qué de estos tres términos se encuentran? A ver, Jesús Cabrera. Cabrera. Cabrera, Cabrera. Cabreira, Cabrera. Cabrera, Leida, Alberto. ¿Me escucha?
Sí, Sí, no te veo. Estaríamos dentro de consumo. Exactamente. exactamente. Consumidores. Consumidores. Sí, un retorno horrible, perfecto. Gracias, Jesús. Seguimos. ¿Cuáles son las características de estos agentes, sujetos económicos? Están constantemente tomando decisiones económicas dentro de un mercado. Y nuevamente, a ver. Fernández Maricel. ¿Estás, Maricel? No, Maricel, perdón. Manuel. Capaz Manuel, profe. Manuel, Sí, ¿estás? Perfecto. estoy. El anterior era Fernández Franco, ¿no? Sí, sí. Sí, profe. Están los dos. Perfecto. Perfecto. Manuel, si estamos hablando de que se toman decisiones económicas dentro de un mercado, ¿qué es el mercado? ¿A qué te suena el mercado? A los que... Constantemente interactúas ¿sí? sería lo que compra y venta, ¿puede ser, profe? Y es una actividad que se realiza dentro del mercado. El Para mercado ingresos y costos. son términos económicos no aplicados, pero que vienen al caso dentro de la jerga común. El mercado es un lugar físico o virtual en donde se encuentran la oferta y la demanda. Es decir, que yo voy a buscar y me ofrecen, ya sea físico o virtual. Virtual, por ejemplo, Mercado Libre o toda aplicación de venta es un mercado, ¿sí? Se encuentran reguladas por las leyes de mercado. Y el mercado físico, ya sea un mercado abasto, un shopping o cualquier tipo de lugar donde se encuentren oferente demandante, el más común es el mercado central de productos frescos, el mercado de abasto, ¿se entienden? Bueno, entonces, ¿cuál es la característica que tienen todos los agentes económicos? Es que toman decisiones económicas dentro de un mercado. Es decir, si está fuera de un astronauta, por más que tenga $10.000 dentro de su bolsillo y está en el espacio, no tiene mercado. O sea, puede llegar a tomar una decisión económica de gastar esa plata, pero no tiene dónde. Es un ejemplo burdo, ¿eh? Es un ejemplo bastante burdo, como para que se entienda que si no tiene un mercado, no puede tomar una decisión, por más que sea un agente económico. Eso tiene que estar clarito. Dependiendo de la naturaleza de cada agente económico, este puede tener o mayor o menor importancia en la economía. ¿Por qué? A ver. Vamos a esta otra planilla que... A ver. Abogado María Luz. ¿Estás abogado? Sí, profe. Bueno, dependiendo de la naturaleza de cada agente económico, este puede tener mayor o menor importancia en la economía. ¿A qué te suena eso? Dependiendo de la naturaleza, está bien, no vimos cuál es la naturaleza de cada agente económico, pero si dijimos que las personas son agentes económicos, imagínate una multinacional, ¿es un sujeto económico? Sí. ¿Por qué toma decisiones dentro del mercado? Perfecto. Esa naturaleza nacional, internacional, como agente económico, puede tener mayor o menor impacto en la economía. ¿Por qué? ¿Y por el dinero que va a tener cada uno, por la ganancia? Ganancias, sáquenselo de la cabeza. Más adelante lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Es un sinónimo de utilidad. En economía es utilidad. Uno de los términos que se utiliza para ganancia. Beneficios es otro término. Beneficio, ganancia, utilidad. Bueno, sí, perfecto, María Luz. En síntesis es eso. Sujeto económico, no sé, Juan Pérez, que va a comprar o compra en Mercado Libre un par de zapatillas, no tiene el mismo impacto económico que va a tener la empresa Techin comprando acero a Irlanda. ¿Se entiende? A eso se refiere. Depende de la naturaleza de cada agente económico, podrá tener mayor o menor impacto.
en la economía. La siguiente, las acciones de un grupo económico afectan las acciones de otro, ¿sí? Eso ya entra dentro del juego del libre mercado, en donde los precios se van a ir debatiendo. Por ejemplo, un ejemplo cortito y al pie, el tema de los combustibles. YPF sube el combustible y directamente el Shell, Petrobras también suben su combustible, ¿sí? Por más que YPF baje su combustible, que es muy raro, pero supo pasar un mes antes prácticamente que todos los días iban subiendo, subían y bajaban, subían, bajaban 20, 30 pesos el combustible. Bueno, las acciones de un grupo económico afectan las acciones de otro grupo económico. Ejemplo, YPF con Shell o Petrobras. Sube la nafta en Shell, sube la nafta en Petrobras, sube en YPF. Bien. La siguiente. Son los representantes que moldean la economía a lo largo del tiempo. Lo mismo ejemplo de los combustibles. Esas son las características que tienen los agentes económicos, ¿sí? Perfecto. Hay 4 tipos de agentes económicos. Las familias o los individuos, que son personas que comparten un mismo hogar. Se trata del agente más común dentro de una actividad económica, ya que su desempeño se basa principalmente en el consumo de productos y servicios, y a su vez, los individuos conforman la principal fuente de la mano de obra de las empresas. Como segundo tipo de agente económico, las empresas, que por su parte son las encargadas de producir productos y servicios demandados por la sociedad. Es el ente que busca satisfacer las necesidades del mercado y obtener para ello las ganancias económicas. Como tercer elemento, el Estado o los gobiernos, que tienen un papel de regular la actividad económica de los negocios, administrar los recursos de un país, brindar ciertos bienes y servicios de carácter público. Además, el Estado es el agente que recibe las recaudaciones por tomar impuestos, el cual se destina a diferentes necesidades colectivas como la seguridad, la educación, la infraestructura y otras. Y como un cuarto elemento, los bancos centrales o el sector bancario. Esto depende del autor. Generalmente, la mayoría solo versa de familias, empresas y el Estado o gobierno. Pero hay un cuarto elemento que son los bancos, que también son los responsables de implementar políticas monetarias y controlar el sistema monetario en país. Se caracterizan por ser las únicas entidades autorizadas a suministrar dinero. Bueno, ahora bien, agentes económicos que pueden ser, y de hecho son muy variados. Algunos de ejemplos simples para el caso de la economía agropecuaria, los pequeños productores, clientes empresariales, inversores, trabajadores, consumidores, ahorradores, prestamistas, accionistas. Fíjense que todos son prácticamente agentes económicos, ¿sí? ¿Cuáles son sus características? Las que nombramos hace un momento, están constantemente tomando decisiones dentro del mercado, dependiendo de su naturaleza, van a tener mayor o menor impacto en la economía. Las acciones de un grupo económico afectan a otros y moldean la economía a lo largo del tiempo. Esas son las 4 características. Los tipos son las familias, las empresas, el Estado y los bancos. ¿Quiénes? Algunos ejemplos: pequeños productores, clientes y toda esa lista que le acabo de mencionar. Bueno, hasta ahí venimos bien. Este es un ejemplo aplicado a la producción animal. En toda economía participan sujetos o agentes económicos que son los responsables de tomar decisiones sobre la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Vuelvo a repetir las palabras que les dije que recuerden: producción, distribución y consumo, porque de eso se basa prácticamente la economía. Bueno, en el contexto agropecuario, las familias o los consumidores demandarán alimentos de origen animal. Las empresas o los productores agropecuarios transformarán los recursos naturales y biológicos en productos. Y el Estado regulará la forma o restringirá la actividad productiva mediante políticas económicas, sanitarias o ambientales. Un ejemplo aplicado a la producción de carne puede ser: el productor cría y engorda los animales, lo manda al mercado a nivel de oferta. El consumidor compra esa carne, es la parte demandante.
el Estado controla la sanidad y regula las exportaciones. ¿Y en dónde entra el médico veterinario? Interactuando en las tres. Asesora al productor, garantiza la inocuidad para el consumidor y cumple con las normativas estatales. ¿Se entiende? A ver. ¿Se entiende cómo funciona esto? Sí, profe. Sí, Lo profe. tienen bien clarito con este ejemplo, ¿sí? Familia, empresa, Estado. Ejemplo aplicado, el productor que cría, el consumidor que compra, el Estado que regula. ¿Dónde entra en juego el médico veterinario? En ambas tres. ¿Por qué? Porque asesora al productor, garantiza la inocuidad del consumidor y cumple con la normativa que el Estado le brinda. Más clarito, échale agua, diría mi papá. Bueno, seguimos. Ahora, dentro, y acá no se mareen, una cosa son los sujetos económicos. Y dentro de lo que es la micro y la macroeconomía, volvemos a encontrarlo. Obviamente, habíamos hablado que sujetos económicos prácticamente son todos, ¿sí? Ahora bien, hay que hacer la diferencia, que hay sujetos económicos que actúan en la microeconomía y hay sujetos económicos que actúan en la macroeconomía. No se puede pretender que una multinacional actúe a nivel micro. Bueno, desde el punto de vista de la microeconomía existen tres sujetos, que son los individuos, las familias y las pymes, ¿sí? En tanto, en la macro están las grandes empresas, los grupos empresariales, las asociaciones gremiales, los sindicatos y sus federaciones y el Estado. Esto lo tienen que tener bien clarito cuáles son los agentes económicos de la micro y la macro. Como la palabra lo dice, micro, chico, pequeño, ¿quiénes van a ser? El primer eslabón de la cadena, los individuos, las familias y las pequeñas empresas. En tanto que en la macro grande, grandes empresas, grupos empresariales, asociaciones gremiales de empresas, federaciones, sindicatos y sus federaciones y el Estado, ¿sí? En sus tres niveles, municipal, provincial y nacional. Bueno, en lo que hace a la producción animal a nivel micro, se analiza el comportamiento de los agentes individuales, productores, veterinarios, consumidores, que son dónde y quiénes se determinan el precio, los costos y las cantidades producidas. Evalúan la eficiencia dentro de la empresa o el establecimiento. Por ejemplo, comprar el costo por litro de leche entre dos tambos o la rentabilidad de un feedlot. ¿Sí? ¿Se entiende este ejemplo a nivel micro? No es lo mismo comprar un litro de leche de la Serenísima que comprar un litro de leche, ¿cómo se llama esa marca? Los Amigos, no sé qué cosa, algo raro así. Bueno, ¿se entiende ahí? Se determina el precio, el costo y la cantidad. Se evalúa la eficiencia dentro de la empresa de establecimiento. Por ejemplo, los costos del litro por leche de distintos tambos o la rentabilidad de un feedlot. Eso creo que está bien clarito. Y a nivel macro se estudia el funcionamiento de la economía en su conjunto. Inflación, tipo de cambio, exportaciones, importación, eso ya es otro nivel y está bien saberlo, pero ya a esas bolillas casi nunca llegamos a lo que es macro. Vamos a tratar casi todo dentro de la microeconomía, que es lo que más nos interesa. Una devaluación puede aumentar los ingresos para exportar carne. Pleno ejemplo de lo que es la macro en lo que es la producción animal. Bueno, la teoría de los bienes que habíamos hecho mención hace un rato. Para la economía se refiere a la manera de distribuir los bienes y servicios en una sociedad. También se relaciona con la forma de lidiar con las fallas de mercado. Ahora bien, ¿qué son los bienes? Y ahí entra lo que había mencionado uno de los compañeros, materiales e inmateriales. Bien, hay una amplia clasificación de bienes. Vamos a tratar una muy acotada, porque esto es más tema de derecho. En la parte de contratos se tratan algo así a esto. Bueno, los bienes son los elementos materiales e inmateriales que brindan valor o utilidad a quien se la posee. Ahí volvemos a encontrar el término utilidad. Por lo general, tienen un valor económico en el mercado que depende
de la demanda y satisfacen directamente o indirectamente la determinada necesidad de los individuos que las quieran adquirir. A ver. Pavlovich, Iván. Sí, profe. Un bien que no sea económico. ¿Se te ocurre? Puede ser el terreno, la herencia sería. Pero No, no. Eso es más que material. No se refiere a lo físico o no físico. Tenemos bienes económicos y bienes libres. Si, ¿a qué te suena un bien económico? ¿A qué te suena un bien económico? que tenga valor. Que tenga valor. Perfecto, bien, entendiste el concepto. Espérate que, ahí está. Pavlovich Iván. Mierda, ¿de qué origen es tu familia, Pavlovich? Yugoslavo. Yugoslavo, bien. Iván Davo. Yugoslavia. Sí, te mandaron nombre. Bien. Sí. Escuchá. Hablamos de bienes económicos y los bienes no económicos se llaman libres en economía, bienes libres. ¿A qué te suena? ¿Qué puede ser un bien libre? Si un bien económico es algo que tiene valor, un bien no económico o un bien libre. Que no tenga valor. Que no tenga valor. ¿De qué color el caballo blanco, San Martín? Me voy a cansar de repetir, pero eso, en economía por ahí, si están medio perdidos, retomen el concepto de economía, porque la pensaron tan bien que casi tiene todos los temas. El mismo concepto te va llevando. Eso es uno. Y lo otro, no se mataron mucho los primeros pensadores. O sea, bien económico tiene valor económico. Bien no económico no tiene valor económico. No. Perfecto. Gracias, Iván. Bueno, los bienes pueden ser adquiridos por los integrantes de una sociedad. En el área del mercado se puede intercambiar por dinero o por otros bienes. Eso después cuando veamos ver mercado vamos a ver los orígenes inclusive que provienen de la época de los cavernícolas prácticamente, en donde se intercambiaban hueso por carne, por decírselo así, herramienta por animales, más adelante, hasta que aparece el trueque y después ya lo vamos a analizar. Bien, o bienes por bienes. Su valor puede variar con el tiempo y dan un beneficio cuando se consumen o se obtienen. Ahí nuevamente vuelve a tratar el término beneficio, que era símil a utilidad, símil a ganancia. Todo lo que tiene utilidad en economía es que nos sirve para algo, ¿sí? Ya lo vamos a ver bien más adelante. Puede ser perceptible o no, puede ocupar un espacio físico o no, ser real o abstracto, tangible o intangible. Los bienes son de utilidad para el ser humano y también pueden formar parte de su patrimonio, ¿sí? Bien, esas son algunas de las características que tienen los bienes. Ahora bien, según se clasifican, según su grado de escasez, bienes libres o bienes económicos, según su funcionalidad, bienes de consumo o de inversión, según su grado de transferencia, intermedios o finales, según su finalidad de acceso público, privado, de propiedad privada, según la renta, bienes normales, que a su vez se dividen en bienes superiores y de primera necesidad, y los bienes inferiores, según su renta. Ahora bien, lo que más nos interesa a nosotros son, según su grado de escasez, según su funcionalidad. Bien, dijimos que los bienes económicos son todos aquellos que tienen valor económico, los bienes libres no tienen valor económico, pero es debatible cada vez más hoy en día con la aparición de la bioeconomía, con la aparición de la economía verde, con la aparición de la economía ambiental, está en debate el valor que tienen los bienes libres. ¿Por qué? Porque con toda la nueva generación de medio ambiente, el cuidado del ambiente, el aire es un bien libre, no tiene valor,
pero con el pasar del tiempo va a tener, y ya hay constituciones de algunos países que son constituciones de cuarta generación, que ya tratan sobre el medio ambiente y el cuidado del medio ambiente, en la que se le está asignando un valor, ¿para qué? Para castigar o para sancionar a las empresas que contaminan el aire. Es decir, que está teniendo un valor económico ya el aire, que es un bien libre. No se mareen, pero creo que todos entenderán lo que acabo de decir. Perfecto. Un bien de consumo. A ver, ¿quién tengo a mano? Vargas, Erika, Lilian. Sí, profe. Contame, Erika, ¿qué te suena un bien de consumo? ¿Qué bienes consumís? Fíjate qué fácil la pregunta. ¿Qué bienes consumís vos? Comida, ropa, puede ser. Comida, ropa, sí, todos esos son bienes de consumo. ¿Sí? Ajá. Pero, a su vez también, son los bienes que se consumen en un primer acto productivo por dar, y no les quiero tirar muchos conceptos, como para que se entienda bien primero y después los vamos a ir desglosando, ¿sí? Todo lo que se consume son bienes de consumo, ¿sí? Vestido, ropa, alimento, todo lo que se te ocurra que vos consumís en un primer acto productivo, por más que la ropa te va a durar 1 año o 2, pero se consume porque ya ese bien no se lo van a poder vender a otra persona, ya te lo vendieron a vos. ¿Se entiende eso? Por eso son bienes que se consumen en un primer acto. Y los bienes de inversión, gracias, Erika. De nada, profe. Los bienes de inversión, Pacheco, Marisol. Sí, profe. Los bienes de inversión, si dijimos, a ver que no te veo. Bien, Marisol, razonalo. Si dijimos, los bienes de consumo son los que se consumen en un primer acto productivo. Los bienes de inversión, ¿a qué te suena? A comprar. Sirven para comprar, todo sirve para comprar porque todos los bienes de consumo también tienen un costo. Ahora voy. Analiza esto. Si el bien de consumo, estamos hablando según su funcionalidad, ¿cómo funciona? Si el bien de consumo se consume en el primer acto productivo, los bienes de inversión, Aquel ¿sí que o no? consume puede ser. Exactamente, por eso, ¿de qué color es nuevamente el caballo blanco San Martín? Si los bienes de consumo se consumen en el primer acto productivo, los bienes de inversión no se consumen en un primer acto productivo y sirven para varios actos productivos. ¿Sí? Por eso, esto es muy, muy clarito la economía. Bueno, gracias, Marisol. Bueno. Pacheco, Marisol, perfecto. Seguimos. Según su grado de transformación pueden ser intermediarios o intermedios o bienes finales. A ver. Merlo, Melissa, Candela. Merlo. No te veo. Ahora sí. Candela. Si estamos hablando según el grado de transformación, bienes intermedios y bienes finales, ¿a qué te suenan los bienes intermedios? Intermedio, aquello que no completan su transformación. Exactamente, es un bien que te va a servir para llegar a otro bien. ¿Sí? Y para hacer el bien intermedio que te lleva al bien final, por dar un concepto bien clarito, ¿sí? Son aquellos bienes que van a tener que necesitar una transformación, un grado de transformación para llegar a ser bienes finales. ¿Qué se te ocurre que puede ser un ejemplo, un bien intermedio? Que usar todos los días. La harina, perfecto, es un bien intermedio. Otro bien intermedio, el azúcar. Vos no comés azúcar solo, comés cosa dulce, obviamente, pero no comés el azúcar sola. Debe haber gente que sí, pero bueno, me imagino que vos no, Candela. No comés el azúcar sola. Es un bien intermedio para qué. ¿Cuál es tu bien final? Una taza de mate cocido o un café. Sí, perfecto, tu desayuno. Es bien clarita la economía, ¿eh? Bien intermedio sirve para alcanzar tras un proceso
en convertirse en un bien final. ¿Listo? Gracias, Candela. Bien. A ver. Perfecto. Bienes públicos, privados y propiedad privada, no hace falta que entrar en eso. Y según la renta, los bienes normales, bienes superiores y de primera necesidad. Un bien de primera necesidad siempre va a ser vestir, alimento. Y los bienes superiores, una lancha, un avión, cosas de nivel superior. Y los bienes inferiores no los tratamos porque en nuestro tema no están, así que al pedo les voy a complicar. Bueno, acá tienen desglosados cuáles son los bienes libres, cuáles son los bienes económicos, y los que más vamos a usar son según su grado de escasez, libre y económico, según su funcionalidad de consumo y de capital, según su transformación, intermedio y finales, por una cuestión de procesos productivos que más adelante vamos a tratar. Igual tienen desglosado acá el resto de los bienes públicos, bienes privados, bienes normales, bienes inferiores, y a modo de dato de color, todos los bienes según la clasificación del derecho civil. Bienes muebles, inmuebles, fungibles, no fungibles, sustitutos complementarios. Bueno. Ahora bien, antes de pasar a necesidades, que es el tema que sigue a continuación. A ver, ¿quién no habló todavía? Luca, Ileana, Mailén. ¿Estás? Sí, profe. A verte. No te veo, Luca. Ahí está. Bueno, Ileana, si te digo necesidades dentro de lo que es la economía, ¿a qué te suena? Vendría a ser Vos, algo que como necesidad de tener algo, Perfecto. qué sé yo, como, Sí. no sé qué ejemplo poder dar. ¿Qué necesitas ahora vos? Comida. Pues tengo hambre. Bueno, es una necesidad, es satisfacer una necesidad. Claro. Una necesidad es la carencia o es el sentimiento de la carencia o la ausencia de algo, ¿sí? Simple, eso es necesidad. ¿Cómo se satisface esa necesidad? Ahora, perfecto. Vamos al ejemplo, me dijiste que tenías hambre. ¿Cómo cubrí esa necesidad vos? Yendo a comprar algo para comer. Perfecto. O con tu mismo teléfono, a través de una aplicación que te remite a un mercado de consumo, pidiendo una docena de facturas de, no sé, de Sablé, París, no sé qué, cómo se llamarán ahí las panaderías. ¿Me entendés? O sea, es la necesidad de la carencia o la ausencia de algo. ¿Cómo se satisface? A través del consumo, prácticamente, ¿sí? Otra persona necesitará un teléfono, otra persona necesitará un vehículo, otra persona necesitará hasta inclusive un trabajo. Por eso hay mercados laborales, distintos tipos de mercados, pero a eso vamos. Perfecto, Ileana, muchas gracias. De nada. Seguimos. Necesidades son o es la sensación de carencia propia de los seres humanos que se encuentran estrechadamente unidas a un deseo o a la satisfacer, pero la pucha se me lengua la trabó. Estrechamente unida a un deseo de satisfacción de las mismas. Estas necesidades siempre son ilimitadas, por eso el estudio de la economía es justamente cómo con los recursos escasos se satisfacen las necesidades ilimitadas. Por más que tengan, siempre se quiere tener más. Y en el cuadro, ¿ven el cuadro? ¿Ven el cuadro siguiente? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. dentro de un sistema económico está la estructura económica. Dentro de esa estructura económica nosotros estamos en necesidades humanas. Estas pueden ser biológicas, psíquicas, culturales, sociales. Hay una amplia gama de clasificación de necesidades. Está según Maslow y ahora vamos a ver otros plenos ejemplos. Hay necesidades primarias, secundarias, terciarias, cuaternarias.
¿A dónde voy? Esas necesidades son las que llevan al problema económico, ¿sí? Que se respondía a través de qué producir, cuánto producir, cómo producir y para quién producir. Este problema económico a su vez se subsana a través de la actividad económica, que son la producción, la distribución y el consumo, que es lo que le hablaba hace un momento. Acuérdense de estos tres términos porque son el pie inicial o el paso inicial de la economía: producción, distribución y consumo. Que a su vez esta actividad económica van a llevarnos a los factores productivos, que son la tierra, el trabajo, capital, la empresa, la tecnología. Bien, nosotros estamos recién acá en necesidades humanas, en el extremo izquierdo de lo que es un sistema y una estructura económica. Bueno, habíamos hablado de que el problema de la economía era la escasez. Este problema surge por las necesidades humanas son ilimitadas, mientras que los recursos son escasos. Ahora bien, escasez nuevamente es un concepto relativo en el sentido que existe un deseo de adquirir una cantidad de bienes y servicios mayor al disponible. A eso hace referencia lo que es el término escasez, pero no nos distraigamos, estamos dentro de lo que eran las necesidades. Esas necesidades se satisfacen con bienes, ¿sí? Perfecto, con bienes que sean capaces de satisfacer las necesidades. Esas necesidades, a su vez, siempre van a ser ilimitadas y esos bienes siempre van a ser escasos. ¿Qué era una necesidad? Una sensación de carencia propia del ser humano y que se encuentra estrechamente unido al deseo de satisfacerla. Si no, no sería necesidad. Si está satisfecha, no es necesidad. Es más bien un deseo. Bien. ¿Todos tenemos las mismas necesidades? No. Las necesidades y el modo de satisfacer dichas necesidades dependen de una gran cantidad de factores, como ser la clase o el grupo social, la etapa histórica en la que estamos viviendo, el reparto de riqueza entre los habitantes de cada entorno, el grado de desarrollo de un país o de una región, o la zona geográfica en la que se nace. Esto provoca que la escasez de recursos no se perciba de la misma manera para todas las personas que integran a la sociedad, ni que todos los países lo vivan de la misma forma. Esto si ponen un noticiero lo ven todos los días. Bien, ¿de qué depende entonces la satisfacción de las necesidades? De la clase o el grupo social, de la etapa histórica en la que vivimos, del reparto de la riqueza entre sus habitantes, del grado de desarrollo de un país o de una región y de la zona geográfica en la que uno nace. ¿Sí? Un esquimal no va a necesitar un aire split, no va a necesitar una heladera ni un freezer, ¿entiende? Depende de la zona geográfica. El grado de desarrollo de un país, en Kenia, en Tanzania, no van a necesitar un poncho hecho en Salta. Depende del reparto de riqueza de los habitantes, no es lo mismo un país como Holanda, donde tienen otros ingresos, que un país como Bolivia. La etapa histórica uno no va a necesitar, o sería lo más lógico, un reproductor de CD cuando ya se escucha en cualquier aplicación gratis de celular. Y la clase social es la más fácil de entender, no es lo mismo un Samsung que un iPhone. Todo depende del grupo social en el que se encuentren. Bien, esto nuevamente nos remite al problema económico, donde los sujetos económicos son los que tienen esas necesidades, que son ilimitadas, que producen escasez, que a su vez son suplidas con bienes que sí son limitados, que nos lleva a que toda elección tiene su costo. ¿Sí? Bueno. El problema económico, nuevamente, para que les quede marcado, es el qué producir, cómo producir y para quién. ¿Por qué volvemos o nos remitimos a esto? ¿Por qué? Porque en qué producir entran los bienes. ¿Sí? ¿Qué bienes y servicios se van a producir? Por eso, nuevamente, nos remonta a cuál es el problema económico. Ahora bien, las necesidades, las primarias, como bien lo dice la palabra, son aquellas que el ser humano no podría prescindir. Algunas
se convierten en exigibles y su satisfacción dependerá del nivel socioeconómico y cultural. Las secundarias ya son cosas de lujo y las terciarias, según algunos autores, son las espirituales. Esta es una de las clasificaciones. La relación necesidad de bienes, esto también, fíjense y léanlo, esto es para que se entienda un poquito más, según su grado de escasez o de necesidad, entran los bienes libres y los bienes económicos, su función, los bienes de consumo y de producción, según su dificultad de renunciar a ellos, los de primera y de lujo, y así sucesivamente. El deseo no es lo mismo que la necesidad. La necesidad, por ejemplo, comida, agua, vestimenta, deseo un iPhone, ir al restaurante, ir al cine, viajar. Bien, donde sí nos vamos a enfocar es en las necesidades primarias. ¿Por qué? Porque ahí entra el tema de la alimentación, que es parte del fin ulterior de la producción animal. Bien, la necesidad y la sensación de carencia está unida al deseo de satisfacerla. Estas necesidades primarias son aquellas de cuya satisfacción depende la supervivencia: comer, dormir, beber, respirar. Esto es bien clarito. Nosotros nos vamos a enfocar en su grado de importancia o naturaleza en las necesidades humanas primarias. Bien, según su procedencia, no es muy relevante. Esta sí, según su importancia para la economía, las económicas y las no económicas. Las económicas son todas aquellas que requieren de recursos escasos para satisfacerlas. Las no económicas son las que no lo requieren, como bien lo dice el término. Esto no sé si lo vieron alguna vez en alguna otra materia en el secundario, las pirámides Maslow. ¿Lo vieron alguna vez? No, profe. No, profe. Bueno, acá de esto, como siempre, como les dije en la clase anterior, si bien hay mucho contenido, vayan viendo y remarcando lo que les digo como a tener en cuenta. Esto es a modo de dato de color, nada más para que sepan que hay distintos tipos y clasificaciones de lo que son las necesidades humanas. Este es un autor que se sigue usando, pero bueno, acá lo importante son las necesidades por su importancia y su naturaleza, primaria o secundaria. Y lo que más nos interesa y nos vamos a hacer foco son en las necesidades primarias. Bien, llegamos a la utilidad. Como bien le dije, el consumidor, el consumo o el uso le reporta una utilidad. Si no me reporta una utilidad, ¿para qué lo quiero? Si no me sirve de nada. La utilidad es la capacidad que tienen los bienes para satisfacer su necesidad. Ese es el término clave. La utilidad es la capacidad que tienen los bienes para satisfacer sus necesidades. Los bienes económicos, por oposición a los bienes libres, son aquellos que se adquieren en el mercado. Dijimos que mercado, ¿cómo podía ser o qué era el mercado? A ver si se acuerda. A ver, Kiabakovsky, Ábalos, Antonella Florencia. ¿Estás? Kiabakovsky. Sí, estoy. Ábalos, sí, más fácil. ¿Soy la única Ábalos? A ver, sí, soy la única Ábalos. Ábalos, sí, Creo que sí, muy complicado tu apellido. Bueno, Ábalos. ¿Qué era el mercado, te acordás? Un espacio donde se podían intercambiar bienes, Sí. donde hay Sí, una sí, compra sí. y una venta. Exactamente, es un lugar, ya sea físico o virtual, en donde se encuentran oferente y demandante, o como dijiste, donde puedo ir a comprar o vender algo. A grandes rasgos, ya cuando lleguemos al tema mercado, pero perfecto. Gracias, Antonella. Bien. Los bienes económicos, por oposición a los bienes libres, son aquellos que se adquieren en un mercado, generalmente pagando un precio. ¿Y qué puede ser el precio? ¿O qué es el precio? A ver.
Galván Nicolás Osvaldo. Galván. ¿Estás, Galván? Galván. Bueno, no está Galván. Seguimos entonces, a ver, con Dalke Ludmila Ailem. ¿Estás, Dalke? Sí, profe. Ahí está, ahí te veo. Ludmila, decime, ¿a qué te suena precio? El valor que pueda llegar a tener un bien o un servicio. Perfecto. Golazo le pegaste. Osvaldo, ahí está, sí estoy, profe. No sé, bueno, ahí está, menos mal. Ahí ya te pongo, ya te había puesto ausente. Bien. Exacto. De 10, Ludmila. Es el valor que se le asigna a la cosa. Eso es el precio. Gracias. Muy bien. Es decir, son bienes materiales e inmateriales que poseen un valor económico y que por esto son susceptibles de ser evaluados en términos monetarios. En este sentido, el término bien se utiliza para nombrar cosas que son útiles. ¿Sí? Si no tiene utilidad, no me representa como bien. En el ámbito del mercado, los bienes son cosas y mercadería que se intercambian, las cuales tienen alguna demanda por parte de personas u organizaciones que consideran que reciben un beneficio al obtenerlos y consumirlos. A ver. Dalke, Ludmila Yelem. Hablaste recién, ¿no es cierto? Sí. Sí, sí. Corsi, Esther y Tati. Corsi, ¿estás? Sí, profe. No te veo, ahí estás. Corsi, bien, vuelvo a repetir. En este sentido, el término bien se utiliza para nombrar cosas que son útiles. ¿Hasta ahí me seguís? Bien. Sí. En el mercado, dijimos que mercado era un lugar que puede ser físico o virtual, en donde se encuentran oferente y demandante, donde uno va a buscar algo y va a ofertar algo, ¿sí? Los bienes son cosas y mercaderías que se intercambian, las cuales tienen alguna demanda por parte de personas y que consideran que reciben un beneficio al obtenerlo y consumirlo. Vos vas a un mercado, no sé, ¿en calidad de qué vas? Y a buscar un bien, por ejemplo, comida. Comida, perfecto. ¿Pero en calidad de qué vas? ¿Sos un De sujeto consumidor. económico? Perfecto, sos un consumidor. Genial. Vos vas, tenés un Sí, como bien lo dijiste, vos sos consumidor. Del otro lado del mostrador, ¿quién va a estar si hablamos de oferta y demanda? Y el ofertante. El oferente, perfecto, ofertante, está bien. Y vos, en tu calidad de consumidora, a su vez, vas en demanda de un producto. Vos sos la Sí. demanda y enfrente tenés el oferente o el ofertante. Perfecto. Ahí nomás, vos, ¿qué es lo primero que preguntás cuando querés comprar algo? ¿Cuánto vale? Si lo tiene. ¿Cuánto vale? ¿Qué precio tiene? Exactamente, ¿qué precio tiene? Ahí ya estamos hablando. Oferta, demanda, valor, precio. Es todo parte del juego de la economía, ¿sí? Genial. Que a su vez, para ese ofertante, el precio o el valor que él está asignando a su producto, a él, ¿qué le tiene que representar para que le sea útil? Y, Le tiene que la representar ganancia. un beneficio, exactamente. Eso es la economía. Si se entiende eso a ese nivel práctico, decir, bueno, yo soy el oferente, o puedo ser ofertante, oferente, o puedo ser demandante, o ¿se entiende eso? Si yo vendo, soy oferente. Si yo compro, soy demandante. Bueno, perfecto, Esther, muchas gracias. Bien. Bien, la utilidad es la capacidad que tienen los bienes y servicios para satisfacer la necesidad de las personas. En esa medida puede ser o puede tener una utilidad total o utilidad marginal. Siempre que se hable de marginal en economía, siempre se está hablando de un producto más, ¿sí?
van a escuchar utilidad marginal, producto medio marginal, van a escuchar muchas veces el término marginal en economía, y siempre que se habla de marginal se está hablando de adicionar un elemento, una unidad más de un bien. Bueno, la utilidad puede ser o total o marginal. La utilidad total es la satisfacción total que tiene un individuo por el consumo de una determinada cantidad de un bien. Si a vos te satisface 6, hoy que el día de la empanada, si a vos te satisface media docena de empanadas, esa es tu utilidad total. ¿Cuál sería la utilidad marginal? 7 empanadas, una más. La satisfacción adicional que se obtiene al consumir una unidad más de un bien, ¿sí? Esto es exclusivamente para el análisis de los grados de utilidad, ¿sí? Tu utilidad va a estar satisfecha con 6 empanadas. Esas 6 empanadas satisfacieron al individuo de lo que quería consumir. ¿Cuál es la utilidad marginal de esas 6 empanadas? Pedir 7, una unidad más. Llevado al término o a la producción animal, se habla de utilidad marginal que es decreciente. A medida que una persona consume más de una unidad de un bien, la satisfacción adicional que obtiene es cada vez menor, ¿sí? Por más que a mi ternero yo le siga dando alimento, voy a terminar gastando en alimento porque va a llegar a una utilidad marginal que ya no me va a representar ningún tipo de beneficio. Eso lo vamos a ver un poquito más definido adelante. Por ejemplo, el primer ecógrafo que se compra para una clínica les cambiará totalmente la vida, le va a hacer mucho más fácil la vida y su utilidad marginal va a ser altísima. Le va a representar una utilidad genial. Si compran un segundo ecógrafo, les servirá de repuesto o para un segundo consultorio, ya va a tener otro tipo de utilidad. Ahora, si ya compran un cuarto o un quinto ecógrafo, probablemente se quede juntando polvo en una esquina. Esa utilidad marginal es nula. Por eso es que la utilidad marginal siempre es decreciente. Bien. Las características de la utilidad no es mensurable de forma cuantitativa y depende de la percepción de cada individuo. Quiero llegar a... las curvas de indiferencia. Bueno, en la micro existe un concepto que ayuda a comprender de qué forma es posible dar satisfacción a los consumidores cuando se trata de elegir entre un producto, un servicio u otro. Esto se llama curva de indiferencia y la necesitarán cuando la competencia se realice entre dos bienes, que uno no sabe entre qué bienes optar. Es una representación gráfica de las preferencias que tienen los consumidores frente a dos productos o servicios y según su grado de satisfacción o de utilidad. Y que lo llevan a elegir ante cualquiera de los dos, que es indistinta su elección. Esta curva ayuda a los economistas a comprender las preferencias y compensaciones de los consumidores. Bueno, esto lo tienen que leer, chicos, porque para explicárselos al aire es bastante complejo. Y vamos a coordinar para una clase presencial. Así se los puedo graficar y explicar. No es muy complicado, pero ¿alguno vio tuvo economía en el secundario? ¿Llegó a ver de qué se tratan las curvas de indiferencia? No, profe, yo no. No, profe, yo tampoco. Bueno, esto para hacerlo más práctico ya vamos a coordinar una clase presencial, así se los puedo explicar bien. De todos modos, acá si eligen este tema, traten de no elegir este tema prácticamente. No es complicado, pero se complica con la virtualidad de tener que explicarlo en el aire. Pero en sí, vuelvo a repetirlo, es la representación gráfica
de las preferencias de los consumidores frente a dos productos o dos servicios según su grado de satisfacción. Y no nos vamos a complicar con esto. Bueno, a ver quién me... toma asistencia, chicos. Después paso a unas par de preguntas. ¿Bogado presente? ¿Bogado? Presente, profe. ¿Cabrera presente? ¿Cabrera? ¿Cabrera, Leiva, Jesús, Alberto? Presente, profe. Perfecto. ¿Chaparro? Presente, profe. No te dice hablar hoy, Chaparro, ahí ya te agendo para la próxima. ¿Coronel? Presente, profe. Otro que no te hizo hablar tampoco, ahí también para la próxima. Corsi, Esther? Presente, profe. Otra que no habló, ahí también, punteada para la próxima. Dalke, Ludmila. Presente. Fernández Franco, Fernández Manuel. Presente, profe. Presente, profe. Fur. Presente, profe. Galván. Presente, profe. Hoy no le puede contestar, no me han dado el micrófono de la compu. Ah, bueno, igual ya te dejo agendado para la próxima. Dale. Goodman, sí. Presente. Gusowski, sí. Presente. Ibáñez, Jorgelina. Presente. Gelincier, Guillermo Sebastián, ausente. ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien tiene contacto con él? Sí, profe. La Bueno, avisamos. avisarle, no. Avísenle si que ya tiene 2 ausentes. Ábalos, Antonella. Presente. ¿Cómo se pronuncia tu apellido? Kiakoski. Ah, bueno, es más difícil con escribirlo. Kwiatkowski, perfecto. López, Agostina, López Ailén. Presente, profe. Presente. Luca, Presente, profe. Massa, Presente, profe. Merlo, Presente. Miño Ivana, Miño Lucas. Presente, profe. Miño Ivana. Ivana. Bueno, ausente Miño Ivana. Presente. Perdón, pensé que tenía prendido el micrófono, pero no. Ah, bueno, perfecto. Miró Martín. Iñaki. Mugna, Florencia. Ausente. Mugna. Bueno. Ojeda Blanco. Presente, profe. Pacheco. Presente. Pavlovich. Presente, profe. Pegoraro. Presente. Sánchez. Presente, profe. Vargas. Presente, profe. Vergara. Presente. Y Vigitain. Presente, profe. Bueno, preguntas, consultas. Preguntas. Bueno, bastante. Profe, Sí. que no tiene que ver tanto con la clase, pero ¿a qué se refiere Sí. cuando, porque en 2 ejemplos puso cuando hay que devaluar o cuando el Estado decide devaluar? Es de curioso, ¿no? Eso depende del ejemplo. O sea, en No me qué acuerdo momento. ahora, pero Mm, estaba en un ejemplo eh, en esta clase y en la clase anterior. el Estado como sujeto. En esta clase hablamos o nos referimos al Estado como sujeto económico, como el tercer sujeto económico. Y el Estado devalúa, depende de sus necesidades. O sea, es muy genérica tu pregunta. No sé.
¿En qué momento No, hablé no me sobre acuerdo la tampoco en qué momento. No, por eso. Pero bueno, si... Busco y para la próxima clase le pregunto. Dale, Por ejemplo. perfecto. Sí, porque la devaluación, hablé de la baja o suba de combustibles de YPF y otras petroleras como ejemplo, pero devaluación por parte del Estado, si hice referencia, la verdad que no me acuerdo en este momento, pero si el Estado tiene que devaluar es por algo. No es porque se le ocurre... el pleno ejemplo que es actualidad para mantener la reserva de dólares en el Banco Central. Devalúa y trata de que no haya fuga de capitales, porque si no, al devaluar se dispara el precio del dólar. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, chicos, no se olviden el tiempo límite de los trabajos prácticos, por favor, ya que a raíz de que se hacen los trabajos prácticos, no tienen examen parcial, que ya los ayuda muchísimo. Así que Profe, ¿los cumplan prácticos tienen que ser Sí. en PDF, Word o escritos? en cualquiera de los dos. PDF, o sea, mandalo en Word o en PDF, como quieras, pero cúmplanlos. Lo mismo que anteriormente les mencioné, si van a usar IA, sean vivos. Traten de humanizarlos, jerarquizarlos, aplíquenle un par de filtros, porque después cuando nosotros a su vez presentamos los informes y enviamos a la facultad los trabajos prácticos de ustedes, después nos tiran las orejas a nosotros. Bueno, chicos, cualquier consulta, cualquier duda, nos manejamos a través del grupo de WhatsApp. Ya seguramente para el fin de semana le estaré subiendo el correspondiente trabajo práctico del tema 2. Hasta aquí hemos llegado. Será hasta la semana que viene, chicos. Hasta luego. Nos vemos, profe.